que parece que ya terminaba y es que es un grupo tan numeroso, son 54 estudiantes, bastante estudiantes. Bueno, entonces, como les decía, les saludaba a todos primeramente y luego iniciamos con la continuación. Yo no sé, confirmen si fue con ustedes que se me interrumpió abruptamente la señal en ese momento y salí Sí, de... doctora, fue usted Sí, que doctora, fue con nosotros. cerró. Sí, bueno, disculpen que ya son cosas que... Y justo se fue la luz y fue terrible porque prácticamente no pude ni regresar ni para tomar la lista. Creo que fue faltando una media hora, creo que fue antes de la hora. En bueno, en esa clase estuvimos, como siempre, las primeras clases fueron introductorias referente a todos los temas en forma macro, en forma condensada, en forma más, a grosso modo, de lo que vamos a ir desarrollando clase a clase. Ya ustedes han revisado las asignaciones, ahí ya están establecidos los grupos con los temas de presentación para el trabajo de disertación que tienen que hacerlo y de los temas para los trabajos tanto autónomos como colaborativos. Confírmeme eso si ustedes tienen toda esa información subida. Sí, Sí, doctora, ya está doctora. subido en el Sí, Zoom. doctora. Perdón, en el Moodle. Ya, entonces a partir de esta clase, que era esta semana, iniciábamos ya con la presentación de los grupos, el grupo 1 que le corresponde los temas asignados y el grupo 8 o no sé cuántos grupos se formó aquí, porque son más numerosos, igual creo que sí se formó eso. Entonces, primeramente vamos a hacer un pequeño retroalimentación y vamos a ver los objetivos de todo lo que ustedes van a revisar durante esta clase. Pues el objetivo principal es el conocer los principales conceptos y en este caso que estamos viendo generalidades de la asignatura, como son todos los conceptos, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. A ver, Kevin Zapata, recuérdeme usted qué era inmunidad innata. ¿Me escucha a mí? No me La escucha. inmunidad, la inmunidad innata es con la que nacemos, básicamente. Ujú, Esta se presenta mayormente en todos los seres vivos. Estas de aquí carecen de memoria. ujú, ujú. Y básicamente esta de aquí eh, no identifica patógenos en concreto, se podría decir. Perfecto. Muy bien, entonces todo eso ustedes tienen que tener bien claro, porque a partir de todos los temas asignados se va a desarrollar en base a estos conceptos donde tienen que ustedes tener bien el conocimiento de qué es inmunidad innata, qué es inmunidad adaptativa, porque vamos a ver en las diferentes temas, por ejemplo, vamos a ver el comportamiento de los patógenos frente al sistema inmunitario y en eso vamos a ver inmunidad innata con los virus, inmunidad adaptativa con los virus, inmunidad innata con los parásitos, inmunidad adaptativa con los parásitos y así sucesivamente con toda la variedad de patógenos, de amenazas que tiene el sistema inmunitario frente a los cuales él tiene que actuar, tiene que cumplir su función, que es el de reconocimiento y de protección. Esa es la función del sistema inmunitario. ¿El reconocimiento de qué? ¿Quién me podría decir, Edward o Omar, cuál sería el reconocimiento de qué primeramente? Cuando hablamos de unidad de las células inmunitarias. Uh-huh. Es decir, de reconocer a sus propias células, Sí. es decir, a lo propio, para no autolesionar, para no destruir. Primero tiene que aprender a reconocer lo propio de lo no propio y lo propio de lo extraño. Es decir, que si nuestro sistema inmunitario con todo el paquete, con toda la colección de células, moléculas, tejidos, órganos que vamos también a revisar, si no estuviera, que no estudiaría, no se prepararía primero a reconocer aquellas cosas que no debería atacar,
y luego sí aquellas cosas que son extrañas, aquellas cosas que sí nos van a perjudicar. Entonces eso es el reconocimiento y luego la protección contra estas amenazas. Entonces, esa función importante la realiza a través de estos dos tipos de inmunidades, que es la inmunidad, ya nosotros en la primera generalidad vimos que cuáles eran las primeras barreras que tenemos o que tiene el sistema inmunitario para defenderse de las amenazas. A ver, Giancarlos Ramos. Sí me escucha, doctor. Ya. ¿Cuál era la primera línea de defensa, la primera barrera por la cual atraviesa una amenaza o no atraviesa, dependiendo de cómo resista? La primera vendría a ser la dermis, la piel, la primera. Muy bien. Muy bien, la primera barrera es la piel y las mucosas. Vimos Y las mucosas. Exactamente, vimos Sí. las características tanto físicas, químicas y biológicas que deben tener estas barreras para impedir que esa amenaza, ese patógeno ingrese a nuestro organismo. Pero muchas veces esa primera barrera es destruida o lesionada o por cuestiones inevitables se rompe, se hace una abertura, una puerta de entrada a través del cual ingresa un patógeno y esta primera línea no ha tenido la función a la cual estaba encomendada y lógicamente ingresa el patógeno donde empieza la inmunidad innata que vimos que era a través de 4 pasos importantes, que es el transporte de células del sistema inmunitario al sitio de lesión o infección. Eso ya vimos. Si algo no han visto, me dicen, doctora, eso no hemos visto, y para poderles un poco afianzar más. Luego vimos la segunda, en este caso, pues, una vez que está el patógeno, está la amenaza presente en esta zona donde atravesó estas 2 líneas de defensa, existen células del sistema inmunitario que actúan como mensajeros químicos, indicándole a las otras células del mismo sistema inmunitario que concurran a ese lugar, a ese sitio donde está este patógeno para que vengan a atacarlo y lógicamente exterminarlo y eliminarlo, ¿no? Muchas veces estas células, como le digo, producen estas sustancias químicas que son citoquinas, como les digo, mensajeros químicos que comunican, que informan, que alertan a las células del sistema inmunitario para que concurran a ese sitio, a ese específicamente donde está el patógeno. Ese es el transporte de células, o hay temas que dicen el recorrido, el traslado, la vía por donde van estos leucocitos hacia la zona donde está pues el ataque, ¿no? En la segunda parte de esta inmunidad, que esa la vamos a ver con mucho más detalle, va a estar la segunda parte, que es la aparición de un sistema de complemento, que es una serie de proteínas que van una tras de otra en forma de cascada, que van a también a señalizar, que van a acercar, que van a bordear o van a encerrar a este patógeno, y de esa manera colaboran también con el sistema inmunitario, haciendo pues debilitándolo al patógeno o inhibiéndolo. Una vez que sucede esto, se produce la inflamación, que es otro proceso del sistema de la inmunidad innata, que también vamos a ver a profundidad qué es la inflamación y todos los procesos de la inflamación, cómo actúan cada una de las células del sistema inmunitario en este proceso. Una vez que pasa esto, llega la fagocitosis, donde ya las células encomendadas para esta función, que son los macrófagos, que son aquellos que fagocitan, es decir, digieren al parásito, se lo comen, como les digo, lo digieren y sus proteínas las van a ubicar en su superficie, y estas células que son los macrófagos, como los monocitos, son células presentadoras de antígenos.
también existen otras células que también vamos a ver todas las células, moléculas, órganos, tejidos del sistema inmunitario, como son las células dendríticas, también que actúan como presentadoras de antígenos, es decir, no se olviden que todas las amenazas, todo aquello que estimula el sistema inmunitario, que activa, que dispara la respuesta inmunitaria, se llama antígeno. Es lo que nosotros estamos en estos momentos, para que ustedes tengan un poco más de articulación con lo que están estudiando y con lo que estamos viviendo esto con la pandemia, es lo que está pasando y lo que nos va a hacer las vacunas. ¿Qué es lo que va a hacer la vacuna? Nos están inyectando, nos están inoculando antígenos, es decir, proteínas que son amenazas, que son patógenos, que son cuerpos extraños que van a disparar la respuesta inmunitaria, es decir, van a hacer que trabaje nuestro sistema inmunitario produciendo células o produciendo mecanismos que sirvan para alertar que hay la presencia de algo extraño. Y bueno, ahí viene la siguiente parte, que es lo que ya les voy a explicar, que es la inmunidad innata y adaptativa con la formación de los anticuerpos. Bueno, eso es como que me adelanté un poquito a lo que va a continuación. Por lo tanto, como les decía, en la inmunidad innata va a haber la acción de la fagocitosis, donde se va a digerir, se va a comer, se va a ingresar al interior del macrófago este patógeno con la función, con la característica de que va a inhibirlo, que lo va a destruir, que lo va a desactivar y lo va a provocar la apoptosis, es decir, la muerte del patógeno. Y luego en la inmunidad innata, una vez que se han realizado todos estos pasos que tienen una complejidad en su funcionamiento, vendrá la remoción y finalmente la limpieza de la zona, que se encargan ellos mismos de dejar esa zona como que aquí no pasó nada. Entonces, como ven, la inmunidad innata tiene varios pasos que lo vamos a revisar. Como decían ustedes mismos, Kevin decía, no tiene memoria, que es inespecífica, es decir, que su tratamiento a los patógenos va a ser de la misma manera, sea que este sea cuadrado, redondo, blanco, negro, grande, chiquito, o sea, el comportamiento, el tratamiento o la función que van a cumplir con estos patógenos va a ser de la misma manera, es decir, no va a haber una exclusividad, una selectividad, una especificidad contra el ataque a determinado patógeno. A todos los van a tratar por igual, a todos los van a atacar por igual, por lo tanto, esta inmunidad es inespecífica. Y no tiene memoria porque no guarda esa reseña histórica, esa memoria de que aquí estuvo presente este antígeno, este microorganismo, este patógeno, o como se lo pueda, en la manera que haya ingresado, en la forma que haya ingresado, no puede recordar, yo la vez pasada fue de color amarillo y este mismo de color amarillo, ya recuerdo y ya sé cómo debo atacarlo. No, ellos no guardan memoria y cuantas veces ingrese el patógeno, el tratamiento siempre va a ser el mismo, el mecanismo de ataque va a ser siempre el mismo, va a utilizar sus mismas armas siempre, su misma forma de defensa, y por lo tanto, pues por esa razón no tiene memoria. Pero muchas veces estos microorganismos son tan invasivos, son tan agresivos, que logran superar hasta este tipo de inmunidad, y existe un último paso que es la inmunidad adaptativa. También es importante recalcarles que la inmunidad innata es de corto plazo, es decir, que su tiempo de acción partirá desde las primeras horas de que ingrese el patógeno hasta unos 2, 3 días o 5 días máximo. Una vez que si no logró inhibirlo, destruirlo, exterminarlo, acabar con él, el patógeno continúa y es donde interviene la última línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa.
Entonces, es de corto plazo, es rápida, ellos, una vez que ingresa el patógeno, es inmediata la acción, no es que están esperando que les den órdenes, ellos tienen que actuar ipso facto, como se dice, inmediatamente, sin pérdida de tiempo para poder, lógicamente, eliminarlo lo más pronto posible. Pero como ya les vuelvo a insistir, hay muchos patógenos que no, como que decir, les hace cosquilla esta inmunidad, no les hace nada, pasan muy campantes y tiene que intervenir la otra inmunidad, que es la inmunidad adaptativa. Como su nombre lo indica, es específica, es adaptativa, es una inmunidad que aparece, no es rápida, aparece a los 7, 10 días, una vez que ha ingresado el patógeno, el antígeno, aparece tardíamente. Y tiene una explicación esto, porque aquí las células que forman parte de la inmunidad adaptativa, que son las células, tanto como son los linfocitos T como los linfocitos B, ellos tienen que aprender a distinguirlos, a educarse para poder distinguir entre este parásito, entre este antígeno de color rojo y este de azul, o este chiquito, este grande, este redondo o este cuadrado. Ellos tienen que distinguir, por eso es que su acción es especializada, es una acción muy profesional que deben ejecutar en la ataque, la inhibición o en la exterminación de este antígeno, de esta amenaza. Por lo tanto, ellos tienen que educarse. Sería uno de los muy importantes aspectos de esta inmunidad, que es tardía, que es específica, para lo cual ellos, su tratamiento va a ser muy exclusivo, muy especializado con cada y todos uno de los antígenos que aparezcan o que amenacen al organismo humano. Por lo tanto, ellos actúan de una manera, como les digo, muy selectiva, muy exclusiva y muy original. O sea, ellos no copian de otro patógeno a la misma manera como ataque al otro, a este también le voy a atacar. No, tiene que ser diferente, para cada caso es diferente. Y ahí viene la parte que yo les explicaba, que nosotros nacemos con una diversidad de células que van a también a atacar a diversidad de patógenos. Y más o menos, ¿a qué cantidad estamos preparados? Más o menos de 10 a la 11 amenazas, imagínense. 10 a la 11, o sea, son cientos de miles, para lo cual nacemos con células que son clones preformados, que están listos para ser activados en el momento que aparezca este antígeno. Por eso es que el antígeno es el que va a hacer que estas células preformadas con las que ya nacemos se activen y hagan su acción, pues, ¿no? Entonces, esa es, en este caso, en la inmunidad adaptativa, lo que va a tener esta función de especialidad, muy profesional. Ellos ya hacen más sofisticadas las armas con las que van a atacar a esta amenaza, a este antígeno, y lo hacen, pues, por eso se demoran 7 días, 10 días, y sobre todo aquí tiene que ser una acción muy articulada con las células del sistema inmunitario, con todos los elementos del sistema inmunitario, para que finalmente se dé la creación, la formación de estos famosos anticuerpos, que son los que van a ayudarnos a inhibir, que van a ayudar a atacar y que van a desactivar a estos patógenos. En esta inmunidad adaptativa, como les digo, intervienen 2 células importantes, que son los linfocitos T, los cuales a su vez se clasifican en 3, que son los linfocitos T, H, que se llama así en honor a su palabra en inglés, que es el linfocito helper,
que significa linfocitos ayudadores, colaboradores, auxiliadores, aquellos que van a estar pero muy predispuestos a colaborar con las células de la inmunidad innata para poder coordinar y poder pues destruir a este antígeno. Tenemos los linfocitos TC, que se llaman así porque vienen del término citotóxicos, es decir, son aquellas sustancias o células efectoras, es decir, aquellas que ya van a ejecutar, que van a producir la apoptosis de estos antígenos, que van a destruirlos, que van a provocar en el caso de los microorganismos, la muerte, por eso se llama la apoptosis, y con aquellos son los que van a hacer, al igual que en la inmunidad innata tenemos las células natural killer, que son las asesinas naturales, aquí son los linfocitos citotóxicos. Y finalmente pues tenemos que una vez que ya ingresó este patógeno, entra en juego o entra en actividad la inmunidad adaptativa, donde las células presentadoras de antígeno que yo les había dicho en la inmunidad innata, son aquellas, como su nombre lo indica, van a presentar, los van a mostrar a las células de la inmunidad adaptativa, que son a esos que tienen que ellos estudiar su estructura proteica para poderlos destruir. Y ahí viene también la formación de las otras células, que son las células de memoria. Por eso es que la inmunidad adaptativa, otra de sus características es que guarda memoria. Es por eso, esa es la función de las vacunas. Las vacunas van a producir los anticuerpos, especialmente los anticuerpos de memoria, de tal manera que en la primera parte donde nos inoculan la vacuna, que es el antígeno y que va a disparar la respuesta inmunitaria, esta respuesta inmunitaria es para que conozcan estas células del sistema inmunitario a este cuerpo extraño, a esta amenaza, y la estudien, de tal manera que ellos van a quedar muchas células muy grabadas, esa imagen, esa estructura proteica, de tal manera que en un segundo contacto con un microorganismo, que en este caso estamos hablando del coronavirus, que nos amenacen el coronavirus, ya estemos preparados para que la infección sea mucho más leve, si es posible no de síntomas, pase desapercibido y no se llegue ni a la morbilidad y peor a la mortalidad, lo que está sucediendo ahora en la actualidad con tantos casos de muertes por este síndrome de respiratorio agudo muy grave que provoca el coronavirus. Doctora, Entonces, dígame. tengo una duda. Dígame. Entonces, ¿la inmunidad innata vendría a reconocer solamente patógenos que... Patrones, como patrones. Me refiero a que si es capaz de reconocer, si en un futuro invento, de aquí en unos 50 años, las personas ya nazcan con la inmunidad innata de atacar al virus del COVID, por ejemplo. Ya. ¿O eso solamente correspondería a la inmunidad adaptativa? Ya, en esa parte nosotros estamos preparados, como le digo, con clones que se van a, muy específicamente en la inmunidad, dentro del sistema inmunitario estamos preparados para 10 a la 11 de diferentes tipos de infecciones, yo le dije, ¿no? Por lo tanto, todos nacemos con esa predisposición. Sin embargo, lo que varía son los microorganismos. Esto del COVID es un microorganismo que se mutó, que quién sabe es muy parecido a los coronavirus, que son las gripes estacionales, las gripes comunes y corrientes, son de la misma estructura, pero que no sabemos en qué momento cambió genéticamente y provocó una acción más agresiva, en la cual ya produce un síndrome respiratorio agudo. Eso apareció aproximadamente hace unos 10, 12 años con el SARS y el MERS.
y que esto, al igual que el VIH, la ciencia todavía no lo descubrió. Probablemente ha existido y muchas veces personas fallecían con eso. Con lo de la pandemia, ya se estudió más científica y profundamente, donde se ha invertido millones de millones en estudios. Los científicos están enloquecidos de ver el comportamiento de este virus. Por lo tanto, el sistema inmunitario probablemente, así como yo les explicaba que tiene 300 años la vacunación, y como ciencia es una de las ciencias muy modernas, muy jóvenes, y hay muchísimo por descubrir. Como dice la gente común, solo Dios lo sabe, y los científicos recién están descubriendo eso. Por lo tanto, así como para el coronavirus no existía una explicación contundente, veraz y muy certera de que eso era, y que en el camino se ha ido prácticamente cambiando la versión, se ha ido mejorando, se ha ido conociendo más al virus. Asimismo, aparecerán o estarán en nuestro ambiente muchísimos virus que no se conoce bien sus comportamientos, su mecanismo de ataque, y por lo tanto el sistema inmunitario también, la ciencia tendrá que descubrir cómo debe reaccionar. ¿Más o menos me entiende o no me entiende? Sí, lo que pasa es que mi duda era que yo tengo entendido y lo que comprendo de la explicación que usted nos ha dado hasta ahora, nosotros, gracias a la evolución del ser humano, ya llegamos a una etapa en la que reconocemos ciertos tipos de patógenos, como usted mencionó, los coronavirus, que son los que causan las enfermedades por temporada, Sí. ¿verdad? Sí. Yo asumo de que esos virus no pasan de la inmunidad innata, o sea, no pasan de la primera barrera porque ya nosotros lo reconocemos. Entonces, lo que yo preguntaba es que si en algún momento puede que nosotros en un futuro se reconozca así también al COVID. Yo Más creo que que sí. nosotros, más que por evolución, porque yo creo que nosotros ya ya existe, ya ha existido, digamos, desde que existe el ser humano en muchos aspectos. Lo que ha evolucionado y lo que ha cambiado es la ciencia. La ciencia no termina de descubrir todo. Por lo tanto, recién se ha descubierto que estamos preparados para 10 a la 11. Dentro de esas 10 a la 11 hay que ver si habrá virus que todavía ni se conoce el nombre. Patógenos, amenazas que no se sabe a qué estamos realmente confrontándonos o peleando. Entonces, la ciencia todavía es la que todavía no desarrolla totalmente, porque está descubriéndose poco a poco todo, porque si estuviera todo descubierto nadie se moriría, nadie inventaría nada. La ciencia es enigmática. Entonces, como les decía a otros grupos, probablemente el próximo año tengamos una nueva literatura de inmunología con todos Doctora, estos cambios. perdón que le interrumpa. Doctora, Ajá. perdón que le interrumpa. ¿La puede aceptar a Nicole Cuello, que está en la sala de espera? Y ella que recién entra a clases. No, No, doctora, se le fue el internet. sí, Ya. ella normalmente siempre Ya. está a puntual. Perfecto. Ya, lo que yo le explico es que estamos preparados por a 10 a la 11 aproximadamente de microorganismos y de amenazas, que eso ya la ciencia lo ha descubierto, pero quién sabe en el caminar ya no sea 10 a la 11, sino 10 a la 20, quién sabe una vez que se descubra dentro del sistema inmunitario a qué más estamos preparados para defendernos. Dentro de ese 10 a la 11 ahorita ya se sabe que es el coronavirus, y específicamente la especie, en este caso, de la que produce el SARS, ¿no? Entonces, a eso me refiero. La inmunidad innata es primitiva, como les digo, es la con la que nacemos y la que simplemente nos defiende y se acabó su función. Con la inmunidad adaptativa lo que hace es conocer, estudiar más al patógeno y elaborar los anticuerpos contra ese patógeno. Y como les digo, es tan moderna esta ciencia que recién en el año 1980 se erradicó la viruela. Imagínense, después de 200 años de estudio. Ahora se puede decir que ya hay una vacuna, que ya se sabe cómo es el comportamiento, y asimismo,
con el coronavirus ha sido un poco más rápido, inclusive la creación de las vacunas, porque ya los estudios estaban hechos hace 15 años con el SARS y el MERS. Pero bueno, es mucha información que hay que revisar y entender. Lo que quiero, como les digo, que ustedes bien claro entiendan qué es la inmunidad innata y qué es la inmunidad adaptativa, porque esas dos palabras son las que más ustedes van a revisar durante todo el curso de inmunología, y si no lo entienden, ahí van a tener un poquito de tropiezo, para que puedan ustedes hacer sus trabajos, sus investigaciones, entender bien qué es cada una, qué es lo que hace, qué función cumple y cuáles son sus mecanismos de acción. Entonces, yo les había asignado unos temas. Quisiera ver el grupo número 1. ¿Ya tiene preparado su disertación? Sí, Miss. Ya, entonces les voy a dar les voy a permitir ingresar sus diapositivas. Sí. Recording in progress. La piel también posee un pH ácido que puede variar entre 5 y 6, el cual resulta de la degradación de los ácidos grasos. Ya, también en la epidermis se encuentran otros tipos de células, que son las células dendríticas, consideradas importantes, y también los melanocitos, que son los productores de melanina. Por otra parte, la dermis. En la dermis vamos a encontrar los vasos sanguíneos, también los canales linfáticos, los tejidos colágenos y otras células, y células del sistema inmune. Y en cuanto a las mucosas, yo les voy a hablar sobre la mucosa del tracto gastrointestinal. Bueno, la flora microbiana actualmente se conoce como microbioma. Esta está compuesta por más de 500 especies. La mayoría son comensales, otras simbióticas y algunas de ellas son patógenas. Aquí vamos a encontrar varios mecanismos de defensa, los cuales van a expulsar los patógenos que van a llegar a nuestro organismo por vía oral. Estos pueden ser la autolimpieza por peristaltismo, la diarrea o el vómito y la formación de capa de mucus. Esta de aquí va a impedir o dificultar la adherencia de los patógenos al epitelio intestinal. Gracias. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre la mucosa del árbol respiratorio o el tracto respiratorio. El tracto respiratorio se caracteriza por tener una superficie muy amplia, ¿no? Aproximadamente unos 500 metros cuadrados. Por eso requiere múltiples mecanismos de defensa que le permitan pues, combatir a los agentes extraños, ¿no? El primero de ellos viene siendo el anillo de Waldeyer, que se ubica obviamente en la cavidad bucal e implica principalmente las amígdalas. Este anillo lo que hace es tomar muestras del aire que uno inspira, extrae los inmunógenos y desarrolla una respuesta inmunitaria. Luego tenemos las células caliciformes y ciliadas que se encuentran en el epitelio respiratorio. Las primeras, que son las células caliciformes, producen mucus, lo que va a impedir que las bacterias puedan utilizar el agua, ¿no? La mucina capta el agua. Y las células ciliadas, a modo de una escoba, si se puede decir así, barren todo el mucus, llevándolo hasta la faringe, donde es deglutido. Y por último, el reflejo de la tos. La tos, como tal, va a expulsar las partículas que estén en las vías respiratorias hacia el exterior, combinándose con, en este caso, con la saliva y eliminando bacterias o cualquier tipo de agente no deseado. Siguiente, Dayan, por favor. Luego tenemos lo que es el tracto genitourinario. Este también tiene sus barreras defensivas. En primer lugar, en el epitelio tiene un recubrimiento de mucus con anticuerpos y enzimas. También presenta un pH ácido y un medio hipertónico, lo cual hace pues, inviable, ¿no?, el crecimiento de bacterias. Y por último está la uromodulina, que es una sustancia química producida en el glomérulo. Estamos hablando a nivel de nefrona, el cual va, en este caso, pues, a impedir que las bacterias se puedan adherir, o sea, va a impedir o bloquear este factor. Siguiente diapositiva, Dayan.
Luego tenemos lo que son las células del sistema inmune innato. En este caso son 9. Tenemos las células epiteliales, que van a separar el medio externo del medio interno. Se van a secretar, obviamente, péptidos antimicrobianos, citoquinas, proinflamatorias y otras sustancias de señalización química. También están las células endoteliales, que van a proteger y a recubrir lo que son los vasos sanguíneos y a regular el paso de las células del sistema inmune. También están las células fagocíticas, que en este caso van a capturar y eliminar los microorganismos mediante el proceso de fagocitosis. Las células dendríticas, que vendrían a ser presentadores de antígenos, que van a capturar los antígenos de los microorganismos y se los van a llevar a los linfocitos T. También están los mastocitos y basófilos, los cuales van a perder los gránulos que tienen en su citoplasma, desencadenando una respuesta inmune. Principalmente lo que ellos van a secretar son sustancias vasodilatadoras. Luego están los eosinófilos, que generalmente se suelen presentar pues, en procesos alérgicos y de parasitosis. Siguiente. Retrocede una, Dayan, te pasa. Bueno, están las células linfoides también, que tienen una morfología de un linfocito, pero no tienen la memoria inmunológica. Se activan cuando reconocen ciertas moléculas como carbohidratos, algunos lípidos y también pues, ciertas proteínas propias de los microorganismos. Tenemos también los fibroblastos, que son células que se encargan de reparar pues, los tejidos afectados, sea por un microorganismo o por un proceso inflamatorio. Y las plaquetas, pues, que se encargan de los procesos de coagulación cuando hay daño a nivel de un vaso sanguíneo. Siguiente. Bueno, y para finalizar, pues las moléculas que detectan el peligro. El sistema inmune innato se caracteriza por presentar pues, moléculas que, digamos así, avisan cuando hay peligros tanto en el medio interno como en el medio externo. Bueno, tenemos las PRR, que son receptores, ya los cuales se encargan, o sea, se expresan en la membrana celular externa y se caracterizan ya por reconocer pues, ciertas moléculas, ¿no? En este caso pueden ser el ácido lipoteicoico, ciertas glicoproteínas, entre otras sustancias. Se subclasifican en los que son TLR y NLR. Las TLR, como tal, se presentan en las células NK, en ciertas células fagocíticas y a su vez también en el epitelio del intestino. Las NLR no están específicamente en las células del sistema inmune, sino que se presentan generalmente para detectar cuando hay un daño en lo propio, ¿no? Las lectinas, que están conformadas por una molécula, bueno, un fragmento de colágeno, se le pueden adherir ciertos carbohidratos. En este caso, se clasifican en dos, ¿no? En dos grandes grupos, las lectinas fijas y las lectinas solubles. La lectina MR, lectinas y la angerina pertenecen al grupo de las lectinas fijas. Los surfactantes vienen a ser del grupo de las lectinas solubles. Cada una se suele unir y detecta a veces ciertos carbohidratos específicos. Las MR detectan lo que son manosa, las lectinas ciertos carbohidratos pertenecientes a los hongos y la angerina bacterias, pero específicamente en la piel. Las galectinas también vienen a ser lectinas, pero se las conoce como lectinas del grupo S porque presentan un grupo disulfuro. Este grupo disulfuro les permite unirse a los beta-galactósidos, detectando pues, obviamente estos microorganismos. Gracias. Continuando con las moléculas que detectan las señales de peligro, retrocede, porfa. Continuamos con las pentrhexinas, que son moléculas que están producidas en el hígado, que normalmente las encontraremos en circulación en la sangre en concentraciones bajas y que reconocerán a varias PAMP, que quiere decir patrones moleculares asociados a patógenos, que son ciertas células del sistema inmune innato que tienen pequeñas enzimas que al detectar una infección serán liberadas y así darán una señalización para que el resto pueda acudir al lugar donde ocurre la infección como tal. Dentro de estas, las principales son la proteína C reactiva o PCR, que en condiciones normales se encuentra en el plasma, en concentraciones de microgramos. Se incrementan en la presencia de una bacteria en sangre y se liga a los polisacáridos de esta y dan el complemento para cumplir su acción bacteriológica.
A continuación también tendríamos las proteínas ligadoras de lipopolisacáridos que se unen a las endoxinas o lipopolisacáridos producidos por algunas bacterias de gram negativa para facilitar su adhesión a las moléculas del CD14. Que el CD14 es un antígeno que se expresa instantáneamente en los monocitos y macrófagos y débilmente en los neutrófilos. También tendremos que en la presencia de la membrana de los MOS, que son los macrófagos, la unión de la LBP de la CD14, que es el antígeno, es reconocida por la TLR4, que inicia una vía de señalización que culmina con la activación en el núcleo de los macrófagos, de los genes que producen los factores de necrosis tumoral. También tenemos las amilopectinas en suero, que son marcadores de inflamación que reconocen diferentes especies de bacterias que ingresan al tracto, a diferentes especies de bacterias y de hongos. También tenemos los receptores de residuos de microorganismos que están presentes en las membranas de los macrófagos, células hepáticas y LS de las zonas marginales del vaso. Su función es limpiar los tejidos de los residuos de los microorganismos destruidos por los macrófagos o las natural killer, que son las células que eliminan a los microorganismos. Como siguiente punto también tenemos los receptores para la F-metil-leucilfenilamina, que se encuentra en la membrana de las PPN y reconocen estas sustancias presentes en algunos microorganismos. Su característica es que se puede mutar, se acompaña de predisposiciones a infecciones por listeria monocítica. Quiere decir que como tal, estos receptores van a detectar cualquier tipo de proteína que pueda segregar las bacterias al momento de ingresar en la vía de sangre y va a dar la señalización para que el resto de las células de esta respuesta inmune puedan acudir al lugar donde se está dando esta infección. Tenemos los anticuerpos naturales, que son los ACSC, que son anticuerpos de clase M y clase A, producidos, que se producen rápidamente en horas tras horas de haber detectado la infiltración de algún patógeno dentro de la sangre o del cuerpo de la persona como tal. Tenemos los receptores RL, que son proteínas que actúan como sensores intercelulares, que producen de origen viral, se activan ante la presencia del ARN en doble cadena e introducen la proteína de INFIS tipo C, que es la INFIS tipo C, son interferones tipo 1 que contiene el cuerpo humano. Son subgrupos de proteínas de un interferón que van a ayudar a la regularización de actividades inmunológicas del cuerpo. Tenemos, como ya había mencionado, las semaforinas, que son las que identifican el lugar donde va a tener que actuar el resto de las células del sistema inmune, ya que van a dar una señalización al adherirse a algún tipo de proteína. Las que participan en esta función del sistema inmune del humano se conocen como SEMA, y están las CEMAS3A, CEMAS3E, CEMAS4A, CEMAS4AD y CEMAS6D, que estas son las que cumplen su función al unirse como receptores específicos conocidos como plexinas. Continúa, por favor. Continuando con el sistema de moléculas destructoras de microorganismos, en sí esto es al reconocer la presencia de patógenos. El sistema inmune innato las va a destruir por formas diferentes y en diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos es el sistema de complemento, un conjunto de enzimas proteolíticas que circulan en el plasma en forma inactiva y al ser activadas cumplen una serie de funciones. También tenemos las defensinasas, que tienen una acción antimicrobiana directa porque constituyen canales a las membranas de las bacterias y facilitan el estallido osmótico. Y por último,
no, tenemos las catelicinas, que son antimicrobianas, neutralizan lipopolisacáridos, regulan las funciones de los mastocitos, estimulan los antígenes y ayudan a la cicatrización de algunas heridas. Y la lactoferrina, que secuestra el hierro libre en los lípidos orgánicos para impedir la reproducción de las bacterias. Gracias. Ya. Continuando. La lisozima es una enzima que se encuentra en los líquidos como lágrimas y moco nasal. Destruye bacterias gram positivas, gram negativas y microbacterias. Las citoquinas son moléculas secretadas por diferentes células del sistema innato y adquirido. No tienen una microbiota directa, pero activan las diferentes células que pueden cumplir su función de defensa. Son muchas y tienen funciones muy distintas. La siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro se pueden observar las diferentes citoquinas que hay y la función que tienen. Por ejemplo, la IL-2 son células que producen macrófagos y DSS. Y la función es activar a las células naturales asesinas y producción de IFN. Siguiente diapositiva. Las quitinasas. Es un grupo de enzimas que dirigen la quitina con componente de la pared de ciertos hongos del exoesqueleto de los helmintos, insectos y crustáceos. Estas sustancias son potentes inductoras de la producción de ciertas citoquinas, que inducen acumulación de eosinófilos y basófilos. Siguiente diapositiva. Las células con actividad bactericida. Los PMN y los macrófagos fagocitan y matan microorganismos. Las células asesinas naturales, los linfocitos T asesinas naturales y NKT contribuyen a la destrucción de estos gérmenes patógenos. Siguiente diapositiva. ¿Por qué, a dónde y cómo circulan los leucocitos? El sistema inmune dispone de un excelente sistema de comunicaciones, por así decirlo, que oportunamente informa a los leucocitos al ingreso de un patógeno y cómo llegar al lugar de la agresión. Este funciona como un código de barras conformado por varias moléculas que controlan cuáles leucocitos y en qué orden deben pasar a la sangre o al órgano o al tejido afectado. Tienen un sistema postal que les dará la dirección del capilar al que deben adherirse y traspasar para llegar a donde se requiere su presencia. Siguiente diapositiva. El endotelio El endotelio es una sola capa de células que recubre el interior del sistema vascular y forma una barrera que separa el torrente sanguíneo de los tejidos. Las funciones son actuar como barrera física que separa la sangre de los tejidos, permitiendo el intercambio gaseoso. Facilita el paso de nutrientes y residuos metabólicos. Secreta citoquinas y quimioquinas que actúan sobre leucocitos circulantes. Va a facilitar el paso del sistema inmune desde el torrente circulatorio hacia los tejidos, manteniendo la interfaz sangre-tejido en estado de fluido. Regula la Regula la fibrinólisis, que produce moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras, e induce la angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos. Inicia la reparación cuando tienes una herida.
Buenas tardes, Miss. A continuación me voy a hablar sobre las quimioquinas. Son moléculas especializadas que atraen células del sistema inmune que expresan receptores para ellas. Refuerzan la acción quimiotrante de factores del complemento C3A, C5A y del leucotrieno B4. La familia CXC tiene 13 miembros, la XCL solo tiene 2 y solo hay una CX3L. Las quimioquinas interactúan con 18 receptores diferentes, algunos de los cuales son específicos y otros son promiscuos, es decir, que reaccionan con varias quimioquinas. Estas también se pueden dividir en constitutivas y inductibles, las primeras que las cuales regulan el tráfico normal de lo que son los leucocitos y hacia el tejido para así asegurar un adecuado patrullaje. A fin poder detectar oportunamente cualquier agresor. Las segundas se generan por el proceso inflamatorio y aceleran y así poder facilitar el flujo oportuno y en la cantidad necesaria del equipo de leucocitos, en la cual se requiere para una adecuada defensa. Como vemos en la ilustración, esta podemos apreciar cómo distintas quimioquinas atraen diferentes leucocitos. La siguiente diapositiva. Las quimioquinas y enfermedades. Estas son unas combinaciones anormales de la mayoría de quimioquinas y sus receptores permiten que la visita no deseada de distintos leucocitos a diferentes tejidos en donde éstas pueden causar un daño. Como vemos en el estudio de enfermedades autoinmunes, varios patógenos estos pueden producir como el mecanismo de defensa contra el sistema inmune. Las moléculas bloqueadoras de las receptores para las quimioquinas. Tenemos como ellas las que son otros como el VIH, la Plasmodium vivax, usan unas clases de receptores para poder ingresar a lo que es a las células que estas les invaden. La siguiente diapositiva. Como podemos ver las moléculas de adherencia, estas moléculas son glucoproteínas que se las conocen con las siglas CAMS. Estas se agrupan en 5 familias: las selectinas, las mucinas, las integrinas, las ICAMS y JAMS. Las selectinas son lectinas que interactúan con cadenas de monosacáridos. Estas presentan en las membranas otras células que en la cual se conocen 3 diferentes, como la que tenemos la selectina P, que es CD6-2P, en la que estas se encuentran prefabricadas y se almacenan en las células endoteliales. La selectina E, que se las conocen también con el código CD6-2E, que estas se expresan en las membranas de las células endoteliales a los 30 minutos, del cual se ha iniciado el proceso inflamatorio, y de haber recibido lo que es un estímulo de la IL-1, IFN y TNF. También tenemos lo que son las selectinas L. También se las tienen con el código CD62L, en las cuales se expresan que en los leucocitos y por un segmento terminal, tipo lectina. Estas reacciones interactúan con una de las muchas que se expresan en el endotelio y de los capilares. Las principales andresinas son la GILY, CAM-1 y la MATCAM-1. Gracias. Continuando con las moléculas de adherencia, tenemos las integrinas, que son un grupo de moléculas presentes en la membrana de los leucocitos y que bajo la influencia de diferentes quimioquinas modifican su estructura tridimensional para unirse a otras moléculas, teniendo conocidas como ICAMs, que son las moléculas de adhesión intercelular, que son las responsables de propiciar la unión de célula a célula. Hay más de 30 integrinas diferentes, pero las más importantes son la LFA1 y la BLA4. También tenemos las ICAMs, que hacen parte de un grupo de moléculas de reconocimiento que por tener una estructura que se asemejan a los ACS, hacen parte de la llamada superfamilia de las inmunoglobulinas y sus principales son ICAM1 y ICAM2. También tenemos las YAMs, que son moléculas cuya función es mantener la unión estrecha entre las células endoteliales para evitar que en condiciones normales los leucocitos pasen a los tejidos cuando hay una agresión
cuando hay una agresión en algún sitio. Estas dejan de expresarse en los capilares de la región afectada para permitir la diapéresis de los leucocitos que son llamados a enfrentar al agresor. Se conocen la JAMS1 y la JAMS2. Para finalizar con estas tenemos las caderinas, que son moléculas que controlan el comportamiento social de las células fijas. Estas aseguran la unión entre ellas. Tenemos la E, la N y la P. La E forma una especie de cremallera entre las caras laterales de las células endoteliales y es importante en el control de la diapéresis y los leucocitos. La N y P adquieren importancia en varias enfermedades de la piel en las que hay anormalidades en los desmosomas. Siguiente diapositiva. Ok, el paso de los leucocitos a los tejidos. Los leucocitos circulan libremente en el torrente circulatorio. Estos poseen subpoblaciones MONS y NKS. Estos pasan constantemente hacia los tejidos en pequeñas cantidades para patrullar en busca de posibles patógenos. Cuando detectan algo anormal, estos suelen pedir refuerzos a otras células que llegan rápidamente al lugar donde son requeridas. Esto se efectúa en 3 fases. En la primera fase, los leucocitos son atraídos hacia el endotelio por las quimioquinas, que son específicas para cada uno de los diferentes leucocitos, y son generadas en los sitios de inflamación y en el mismo endotelio. En la segunda fase, por interacción entre integrinas y los ICAMs, los leucocitos adhieren firmemente a las células endoteliales. Y en su última fase, los leucocitos pasan a los tejidos por uno de sus 2 mecanismos, que puede ser diapéresis o paracelular, es decir, entre 2 células endoteliales. En este caso, las moléculas JAMS y caderinas E se separan y facilitan el paso de MOS y PMNS. Siguiente. La migración selectiva de los diferentes leucocitos. Tenemos la migración de los MONS. Los leucocitos, al pasar a los tejidos, se convierten en MOS, que es su forma activa. Hay diferentes subpoblaciones de MOS, pero las más importantes son M1, que son los residentes normales de los tejidos, que se encargan del patrullaje y que emiten señales para llamar a más MOS, que al entrar a los tejidos se convierten en MOS, que se denominan inflamatorios o M2. Para esto hay 4 fases, que la primera es que en la reacción inflamatoria que ocurre en el tejido órganos tras el ingreso de los patógenos, se generan los CCL2, 3, 4 y 5, que se difunden rápidamente y traspasan los capilares venosos de endotelio que irrigan el sitio afectado y reaccionan con los MONS circulantes que expresan en su membrana CCR1, 2, 4 y 5. Como segundo, tenemos las moléculas generadas en el tejido inflamatorio, llegan al endotelio e inducen la expresión y activación de la selectina P, que al interactuar con sus ligandos en la membrana de los MONS, las moléculas PSGL1 y AGL10 inducen un contacto intermitente entre MONS y endotelio, que se lo reconoce como el rodamiento. Luego hay un incremento en la expresión en el endotelio de las moléculas ICAM1, ICAM2, BACAN1, MATCAN1, que se unen con las integrinas y las membranas de los MONS, unión que detiene dicho rodamiento. Como cuarto, tenemos una disrupción pasajera irreversible de la unión intracelulares que unen las células endoteliales entre sí. Esto ocurre por alteración de caderinas y otras moléculas que integran estas uniones, lo que permite que los MONS se introduzcan por los espacios interendoteliales, permitiendo la unión de moléculas de los MONS y sus receptores con la pared lateral de las células endoteliales. Siguiente. Por último, tenemos la circulación de los leucocitos en los tejidos, que ya sabemos que los leucocitos nadan en la sangre y en los tejidos se arrastran adhiriéndose a las moléculas de la matriz extracelular. Los IL-1 inducen la producción de metaloproteínas, enzimas que disuelven el tejido conectivo y las membranas basales para facilitar el tránsito de los leucocitos por medio de unas integrinas conocidas como BLA1, 2 y 5, que se unen a fracciones de moléculas fragmentadas por metaloproteínas. Estas fragmentadas hacen parte de las membranas basales
y son la laminina, la fibronectina y la vitronectina. Gracias. Muy bien, entonces ya se presentaron todos los estudiantes de ese grupo. Sí. Ya, muy bien. Todavía tenemos para la presentación del componente práctico el grupo número 8, que hablemos rápido porque el primer tema ya lo habíamos tratado, pero sin embargo, como parte de la calificación se les envió la preparación del tema que ya estaba previamente revisado, sin embargo, para que ustedes complementen o den otra acotación al respecto. Entonces, el grupo de práctica. Y nosotros mismos. Ya. Sí tienen listo para compartir, ¿verdad? Sí. Ya. Pueden observar. Sí. Puede iniciar. Ok, buenos días compañeros, buenos días doctora. Nosotros pues vamos a hablar sobre la práctica número 1, en la cual se toca el tema sobre normas de bioseguridad, aplicado pues en los laboratorios de inmunología y también información relevante con respecto a la norma 15.181. Ya pueden seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Doctora, ¿decimos la introducción o pasamos directamente a lo que ya es la información como tal? Para que podamos terminar. No se le escucha, disculpe. Doctora, está silenciada. Tengo cerrada, sí. Continúen con la información ya concreta, ¿no? Ya, entonces, coloquen la diapositiva, creo que es ya la 4, en la que empieza a hablar el compañero Daniel. La siguiente. Ya, listo. Buenas tardes, doctora, compañeros. Normas de bioseguridad. Ya, el enfoque estratégico integrado que engloba los marcos normativos y reglamentarios con inclusiones de instrumentos y actividades para el análisis y gestión de los riesgos relativos de la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas y los riesgos asociados para el medio ambiente. La importancia de esto es que su objetivo es de eliminar o minimizar la contaminación biológica. Cabe destacar 3 conceptos en el campo de la bioseguridad, que son el riesgo biológico, la biocontención y la bioprotección y biocustodia. Siguiente, por favor. Ya. En las normas o principios generales de la bioseguridad aplicada al laboratorio de inmunología, todo el personal debe registrar sus datos de contacto propio y de terceros para casos de urgencia o emergencias si padecen de alguna condición física o médica, además de estar informados de las medidas de seguridad correspondientes. Un ejemplo de ello es cuando uno entra a un laboratorio, el laboratorio siempre les pide el tipo de sangre o un número de emergencia para en algún momento llamar a un familiar.
El laboratorio debiera contar con protocolos visibles para emergencias y accidentes. Debe estar restringido con señaléticas, mantenerse limpio y libre de material no relacionado con el trabajo. Contar a lo menos con un lavamanos, tener acceso a duchas de emergencia y a un lavaojos de emergencia. Todos los laboratorios debieran contar con un inventario actualizado de productos químicos, incluyendo las fichas de seguridad de todos ellos. No se debería utilizar alargadores, salvo que sea imprescindible y por un tiempo limitado. Y por último, no se debería ubicar equipos o tomas eléctricas cerca de las fuentes de agua, agentes corrosivos o inflamables. Al terminar el trabajo, debiera asegurarse de desconectar los aparatos eléctricos y cerrar las conexiones a gas. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los elementos de protección personal. En este caso tenemos, bueno, también conocidos como los EPP. Hay que considerar el hecho de que mucho del personal que se encuentra en los laboratorios se encuentra expuesto a diversidad de riesgos biológicos debido a que, bueno, están tratando con estas muestras. Por lo tanto, entre los materiales o elementos de protección personal, pues tenemos lo que es el mandil, la bata o el mono. Por lo general, el mandil o la bata se la suele utilizar en los laboratorios que tienen un nivel de bioseguridad nivel 1 o nivel 2, ¿ya? Mientras que también están las batas que tienen cierre en la parte de atrás y también los monos, que son aquellos que se utilizan más en los laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y 4. En la siguiente diapositiva, por favor. Además, también tenemos que considerar lo que son el calzado, pues este nos protege de cualquier salpicadura o cualquier equipo o instrumento que se caiga, o que sea cortopunzante, etc. En cuanto a las gafas, también nos protegen en contra de lo que son las salpicaduras. Estos tienen que procurarse tengan cubierta lateral también, y también están lo que son la utilización de visores para la protección de todo el rostro. Tenemos la mascarilla, que es uno de los más importantes, de hecho, es uno de los elementos de protección más utilizados actualmente por cuestiones de COVID-19 y demás, que muchas de las referencias que se ha encontrado mencionan que estos, tales como el zapato, gafas, nuestras cofias, los visores, guantes y mandil, no se deben utilizar fuera de laboratorio, y que sí, es muy importante, debido a que podemos llevar cualquier aerosol mediante estos que los cargamos pues encima. Y en cuanto a la mascarilla, pues actualmente es importante incluso llevarlo ahora en las calles. De ahí tenemos lo que son los guantes. Los guantes nos protegen contra el contacto directo, para no entrar en contacto directo con las muestras biológicas, y estas pueden ser de látex o también las quirúrgicas. En cuanto a las cofias, protegen tanto a las muestras analizadas y pues también nos protegen a nosotros de no llevarnos cualquier microorganismo en nuestro cabello. Y siguiente, por favor. De ahí tenemos los niveles de bioseguridad. Entre los niveles de bioseguridad tenemos el nivel 1. Entre estos se encuentran los laboratorios básicos. Estos son utilizados para la enseñanza básica, para investigación, y también lo que es todo lo que tiene que ver con educación secundaria y universitaria, en donde se tratan con microorganismos que no son altamente infecciosos para el ser humano. De bioseguridad, donde se consideran los laboratorios también básicos, pero que estos son de atención primaria. Es decir, que estos ya tienen un amplio espectro con respecto a microorganismos, tales como el VIH, la hepatitis B, la salmonella, el toxoplasmosis. Y de hecho, este vendría a entrar lo que vendría a ser el laboratorio de inmunología, a excepción de que se esté tratando con microorganismos como el de tuberculosis mycobacterium, que ya vendría a ser un nivel de contención ya número 3 en cuanto a bioseguridad. Y de allí tenemos pues el laboratorio de nivel 3, que es el laboratorio de contención. En este se estudian agentes
exóticos que son altamente infecciosos y que se pueden transmitir mediante la vía respiratoria. Y finalmente el nivel de contención o el nivel de bioseguridad 4, en el cual ya tenemos un laboratorio de contención máxima donde se estudian agentes realmente peligrosos y tóxicos que pueden ocasionar la muerte, como lo es la fiebre hemorrágica. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos de laboratorios de ensayos biológicos. Como sobresaliente de los protocolos tenemos las medidas universales, que corresponden a un buen lavado de mano, ya sea antes y después de utilizar los guantes, un uso habitual de guantes, también como se ve en pantallas, uno debe de estar vacunado contra hepatitis B, debemos utilizar materiales desechables, no reencartuchar las jeringas, y las lesiones como dermatitis o cortaduras deben estar debidamente cubiertas. También para el manejo de los desechos biológicos tenemos que utilizar una especie de tachos rígidos. Estos de aquí no se deben de llenar por completo y deben de ser correctamente eliminados. Como otro protocolo tenemos el correcto lavado de manos, que el correcto lavado de manos corresponde en 7 pasos. Como primero tenemos que mojarnos las manos con agua, después depositar una cantidad de jabón. Tercero, frotar bien las manos, incluyendo dedos y uñas. 4, realizar el lavado durante 30 segundos. Este de aquí debe de ser desde las uñas hasta la muñeca. Como quinto tenemos enjuagarse las manos y secarse con una toalla desechable y con la misma cerrar la llave. La señalética de riesgo biológico. Gilson, en esta parte quería acotar esta técnica de lavado de manos a nivel de nuestra profesión. Se amplió un poco más y ya no son 7 pasos, sino son 12 pasos, ¿no? Pero que sin embargo esto es muy básico, como muy general para todas las personas, porque en este momento de pandemia ha habido una gran difusión y para el aprendizaje de todas las personas, porque como usted mismo explicaba y sabemos que a través de las manos es donde tenemos la predisposición y la susceptibilidad de llevar todo tipo de microorganismos a nuestra cara, y es un medio de contagio terrible, ¿no? Entonces son aproximadamente 12 pasos que incluye los diferentes movimientos en la mano con los dedos y la aplicación correcta del jabón desinfectante, que ayuda muchísimo a la desinfección total. Pero bueno, está muy bien. Lo único que quería acotar que cuando ustedes vayan ya a trabajar en una institución clínica, ya sea de un hospital o de cualquier centro médico, siempre es importante el correcto lavado de manos con los diferentes pasos, que son aproximadamente 12, ¿ya? Gracias, continúen. Ya. Ahora la señalética de riesgo biológico. Para esto tenemos que tener en claro la definición de un riesgo biológico. Un riesgo biológico es cualquier sustancia o desecho de algún microorganismo que puede afectar a la salud de los humanos o de los animales. Esta señalética de riesgo biológico va a estar presente en los laboratorios de nivel de contención 2 o más. Esta de aquí se debe de ubicar en la entrada principal del laboratorio, además de las indicaciones de cómo entrar y el número del responsable del laboratorio. Esta señalética va a tener variación dependiendo si el riesgo biológico va a ser para humanos, animales o plantas. En caso de existir diversidad de riesgo, se va a priorizar el riesgo biológico para humanos. Dentro del laboratorio, otros materiales que deben de estar con esta señal deben de ser los tachos de desechos, los tachos de desechos, también los tachos que son destinados para el transporte de los agentes biológicos
las neveras en las que se van a preservar los desechos biológicos, estos ya sean sangres o microorganismos. También estas deben de estar presentes en las jaulas de los animales que sirven para los experimentos. También estas de aquí deben de estar presentes en lo que es las neveras para preservar las muestras. Doctora, vamos a cambiar a otro tema porque un compañero necesita retirarse. Por favor, el compañero que necesita retirarse, que diga qué diapositiva le ponemos. Cambia, por favor. En la diapositiva de tipos de desecho. Ahí. Bueno, continuando con el tema, tenemos los tipos de residuos en el laboratorio. En cualquier laboratorio vamos a encontrar residuos que son no peligrosos y peligrosos. En aquellos que son no peligrosos vamos a tener, por ejemplo, los biodegradables, los reciclables, los inertes, ordinarios o comunes. En los residuos peligrosos vamos a tener aquellos que son de riesgo infeccioso, los químicos y los radioactivos. En los infecciosos vamos a tener, por ejemplo, los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los animales. En los químicos como fármacos, medicamentos, reactivos, etc. Cambia, por favor. Entonces, los recipientes de eliminación de desecho, estos se van a clasificar en diferentes colores. Por ejemplo, tenemos el recipiente rojo, va a contener su respectivo pictograma, y de aquí sirve para los residuos peligrosos, infecciosos, como por ejemplo tenemos los desechos cortopunzantes que se desechan en una toma de muestra, como por ejemplo las jeringas, los biseles. En cambio, en el biosanitario tenemos los desechos que son como los guantes, la cofia y los algodones que se usan para limpiar el área de punción. Y los anatomopatológicos son aquellos desechos como por ejemplo las pruebas rápidas de inmunocromatografía, los residuos de plasma o suero que se obtienen en una muestra de sangre, entre otros. Además existe otro tipo de... Además existe otro tipo de recipiente rojo que en cambio es para residuos peligrosos químicos, como por ejemplo los colorantes que se usan en las tinciones, soluciones básicas, reactivos, desechos reactivos, medicamentos, entre otros. Tercero, tenemos el recipiente color verde. Estos residuos, aquí básicamente se van a desechar los residuos no aprovechados, es decir, a los que no se le van a dar un segundo uso, como los biodegradables o inertes. Como ejemplo, tenemos los vasos que están contaminados con comida o platos con comida. Cuarto, tenemos los recipientes de color gris. Aquí básicamente se van a desechar aquellos residuos que van a ser aprovechados, es decir, que se le van a dar un segundo uso, como por ejemplo los cartones, los papeles, el vidrio, etc. Y finalmente tenemos el recipiente de color púrpura, que aquí se van a desechar aquellos residuos radioactivos. En este caso tenemos como ejemplo los radioisótopos de azufre 3535S y el fósforo 3232P. Cambia, por favor. Entonces, dentro de un laboratorio, ya sea de clínico, de inmunología, entre otros, siempre debe haber un botiquín de primeros auxilios en caso de que se presente alguna emergencia, ya sea en el área de toma de muestra, como se pinchó el dedo con aguja, o dentro del laboratorio se quebró algún material y hubo una cortadura. Entonces, siempre debe haber este botiquín de primeros auxilios y alguien que por lo menos una vez al año lo esté revisando, que esté completo. Básicamente, debe contener agua oxigenada, alcohol de un grado de 96, antisépticos, pinzas, tijeras, espadadrapos, venda de gasa, termómetro y guantes de lácteos. Gracias. Me hizo una consulta. ¿Afectaría mi asistencia si me retiro ahorita? Tengo que salir. Ok, está bien. Ya, igual estoy aquí registrando. Ya, gracias. Gracias, hasta luego. Ya, continúen.
Ahora sí puedes colocar la diapositiva de dispositivos de bioseguridad, por favor. Ahí, ya, gracias. Yo voy a hablarles sobre los dispositivos de bioseguridad. Se denominan como materiales o dispositivos de bioseguridad aquellos equipos o instrumentos que eliminan o disminuyen un riesgo de sufrir una exposición, ya sea percutánea o mucocutánea. Estos dispositivos deben ser incluidos siempre en los procedimientos, las técnicas y los protocolos de seguridad, porque son procesos de actuación profesional establecidos con la finalidad de reducir, minimizar o en el mayor de los casos o mejor de los casos, eliminar los riesgos de la exposición a heridas accidentales o al contagio de derivados. Como vemos en la diapositiva, los materiales de seguridad se pueden agrupar en 4 grandes grupos, que son aquellos contenedores que sirven para eliminar los materiales cortopunzantes después de haber sido utilizados, dispositivos que nos evitan el uso de la aguja o su manipulación, dispositivos que nos impiden o nos hacen menos peligroso el procedimiento de la separación de la aguja, y también dispositivos invasivos con mecanismos integrados de recubrimiento de la parte cortopunzante después de haber sido utilizado. Una nota que queremos acotar es que el contenedor para elementos cortopunzantes fue el primer equipo de seguridad que se implementó cuando surgió la prohibición de reencapuchar como parte de la aplicación de las precauciones estándar. Es un material esencial para la protección de la salud que debe estar presente en el momento del procedimiento de riesgo, ya sea en la extracción de sangre, perdón. Y estos metodología de bioseguridad se reforzó específicamente en la década de los 80, donde apareció estas enfermedades infectocontagiosas, específicamente las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual y transmisión vía epidermis, como son el SIDA, VIH. Efectivamente, a partir de ese momento se estableció todos estos principales mecanismos y instrumentos y equipos y materiales de bioseguridad. Continúe. Sí. Como les decía, es un material esencial para la protección de la salud que debe estar presente en el momento del procedimiento de riesgo, ya sea la extracción de sangre o un proceso de inyección, y debe ser utilizado inmediatamente después de finalizar el procedimiento. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el guardián. Un guardián de seguridad es un elemento de trabajo que tiene como objetivo principal proteger a todos los que tengan contacto con residuos peligrosos cortopunzantes. Las características de este de este elemento es que deben ser rígidos en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC, que corresponde a las siglas de policloruro de vinilo. Deben ser resistentes a la ruptura y a la perforación de elementos cortopunzantes. Deben contener tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal manera que al cerrarse quede completamente hermético. Deben estar rotulados de acuerdo con la clase de residuo que se ha depositado en él. Deben ser también livianos y de capacidad no mayor a 2 litros, tener una resistencia a punción y cortadura superior a 12,5 newtons, y deben también ser desechables y de paredes gruesas. Gracias. Ya, a continuación vamos a ver un poco de información acerca de la norma ISO 15189. En el capítulo 3 de la presente norma se indica que el laboratorio de inmunología entra en el grupo de los denominados laboratorios clínicos. Un laboratorio clínico es esencial para la asistencia del paciente y estos pueden prestar distintos servicios que van desde la información del paciente, la toma de muestra, el almacenamiento y el transporte, entre otros procesos. Cabe recalcar que cada laboratorio debe proporcionar la educación y la formación científica necesaria para el personal que labora allí. Siguiente.
Esta norma no está establecida con fines de acreditación. Sin embargo, si el laboratorio de inmunología cumple con los requisitos que se presentan aquí, quiere decir que estos van a disponer de un sistema de gestión de calidad que son técnicamente competentes y que son también capaces de producir resultados válidos. Los requisitos técnicos que debe cumplir el laboratorio son varios. Entre los principales se encuentran que el personal debe ser cualificado. Esto es importante ya que deben cumplir con un sistema de calidad y que sea una atención óptima para el paciente. Deben existir materiales, equipos y reactivos que son insumos básicos en el trabajo diario del laboratorio. Debe también existir un control de los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos. Además, un pensamiento basado en el riesgo. ¿Esto para qué? Puesto que sirve para tomar decisiones en caso de algún accidente o una decisión que necesite ser tomada inmediatamente. Además, el personal del laboratorio debe comunicar información sensible al paciente y garantizar su seguridad. La siguiente. Las acciones prácticas a implementar están las siguientes. El laboratorio debe disponer de un programa de acogida para el personal de nuevo ingreso. También debe formar profesionales en el sistema de calidad que conozcan los procesos y procedimientos, la salud, la seguridad, la ética y la confidencialidad del paciente. También deben proporcionar un acceso adecuado a los lavabos, a agua óptima para el consumo y a instalaciones en donde se encuentre el almacenamiento del equipo de protección del personal, así como su vestimenta. También debe llevar a cabo un seguimiento de las condiciones ambientales y mucho más si estas pueden influir en la muestra, en los resultados y en general en la salud del paciente. Se ha de llevar un registro del control de lotes tanto de los materiales como los reactivos, así como su fecha de registro. Se deben elaborar documentos que describan la organización del proceso en la etapa preanalítica. La siguiente. Entre las ventajas que tiene esta norma para la organización se encuentran que sirve como un punto de referencia para la competencia con otros laboratorios. Existe una reducción de riesgo debido a que la organización conocerá continuamente si está cumpliendo con los procesos adecuados. Existe una mejora continua del sistema de gestión de calidad. También existe personal competente y esto es gracias a las capacitaciones y a la evaluación de la eficacia de las mismas. Existe un reconocimiento tanto nacional como internacional y aumento de la productividad y eficacia. Siguiente. Cabe recalcar que estas ventajas no solo son para el laboratorio, sino que también tiene consecuencias positivas para los clientes, entre las cuales tenemos que existe prestación y optimización de los servicios sanitarios, y esto ayuda a que el cliente no tenga gastos innecesarios. Existe un proceso de altas médicas agilizado y en general de todo el sistema hospitalario. También enfatiza el servicio total del laboratorio clínico, lo cual incluye atención, un tiempo de espera que sea corto, entre otros servicios. También un mayor enfoque en la seguridad del paciente y la información de los resultados que sean verídicos. Se consideran también las necesidades éticas del cliente. Y finalmente, esta norma también ofrece ventajas para el mercado, ya que los laboratorios son reconocidos internacionalmente y sirven como referente de calidad en los laboratorios clínicos. Gracias. Muy bien, entonces ya las calificaciones lógicamente ya se irán subiendo a medida que van el grupo presentándose, pero al final presentaré el proceso completo, ¿no? Porque es el inicio todavía de la evaluación y eso tenemos que ir revisando. Bueno, mañana continuamos.